Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Perdón. Soy Soster Z que les da la bienvenida a esta emisión que es el episodio 144. Así que vamos al intro de este podcast y al audio de intro de este podcast y empezamos. ボールが2つ飛んできたちっちゃいボールも飛んできたほらほらまだまだもう一丁地面スレスレファインプレー一山二山三山越え勝利のサインはぷいぷいぷいもう一つおまけにぷいぷいぷいわーっと驚く大観衆Y bueno, el tema de este episodio todavía tiene que ver con anime, pero va a ser desde algo que es algo más cronológico y de historia. Más que nada voy a hablar de las revistas de anime, principalmente las revistas de anime que han estado a lo largo del tiempo disponibles aquí en México, porque sí, existen muchas revistas de anime y en diferentes épocas, algunas ya desaparecieron, algunas son mucho más recientes, pero con eso estoy acotando que van a ser más que nada revistas que existieron y que fueron relevantes y que se han publicado en México. No voy a mencionar las que hay actualmente más que una, porque siento que más que nada quiero ver la perspectiva histórica. Y aparte, pues va a ser más un recuento, porque algunas revistas las conocí bastante bien, pero hay otras revistas que simplemente las hojeé o las conocí de forma superficial, o simplemente el tema no lo como que el contenido fue variando a lo largo del tiempo, y muchas veces lo que pueda decir en este momento puede ser un tanto incorrecto, en cuanto a que obviamente la gran mayoría de estas revistas evolucionaron con el tiempo, y la mayoría de estas yo llegué a leer pues a lo mucho 10 números o algo así, o sea, difícilmente puedes seguir la pista a todas las revistas. Entonces va a haber revistas en las que obviamente el conocimiento que tengo no es tan profundo, y pues obviamente voy a estar hablando desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde lo que vi, no como un experto, porque de hecho para hablar de este tema ya más a detalle se necesita mucha investigación para ver el contenido de estas revistas, y también mucho de la información que se pudiera conseguir. Es difícil conseguirla porque pues mucha de esta información se ha perdido, ya sea porque las revistas pues ya es difícil conseguirlas, o porque la información no es de fácil acceso. Con esto, así que en perspectiva, para que consideren desde qué punto de vista voy a estar hablando. Y bueno, y de hecho divido este tema de las revistas de anime tanto por época como sobre todo por país. Empecemos primero con obviamente las revistas que son del país de origen, que es el anime, que es en Japón. En Japón, si bien al principio las series de anime fueron más que nada una imitación de lo que producía Estados Unidos en cuanto a animación, animaciones que imitaban series o cortos animados de Estados Unidos, como los de los Looney Tunes, los de McFleischer, los de Disney, etcétera, que fueron sus influencias. Y por lo tanto las primeras series de anime eran, sobre todo, muchas veces imitaban el formato y la temática
pues de series animadas de Estados Unidos, y pues se les considera por lo tanto series para niños, simplemente como igual escribir un libro infantil o cosas así. O sea, aparte de que, y por lo mismo no se le tomó a seriedad, ni se hablaba mucho del tema o se le da mucha cobertura. Más que nada, la primera revista de anime y las primeras, de hecho, revistas de anime surgieron más que nada con la popularización de los principales géneros de anime. Dígase, mecha, los dramas shoujo y sobre todo las series shonen y una que otra también y las series de deporte, que son pues algunos de los principales géneros de anime que desde mucho tiempo fueron populares, y sobre todo se dieron cuando tuvieron un gran éxito, que crearon una gran comunidad de fans, algunas series como Mazinger y como Gundam. Con la popularidad de estas series, pues es que se surgieron las primeras revistas de anime en Japón, y que son las principales y que siguen publicándose hasta la fecha. Por un lado está la primera, que surgió en 1978 de editorial Tokuma Shoten, y me refiero a Animage, Animage, Animash. Entonces, yo creo que la pronunciación correcta es Animage. Esta revista pues básica que habla en general de todas las series, películas y producciones animadas dentro del mundo de anime, y a veces es de material relacionado, pero que es pues la básica, la que habla de todo lo relacionado con anime, y que por lo regular pues está más centrada en entrevistas, en artículos, en reseñas. Y si bien tiene ilustraciones, no tiene a lo mejor tantas ilustraciones como las otras revistas. Y bueno, es así que la abuelita de las revistas de anime. Después, unos pocos años más adelante, salió la segunda principal revista de anime hasta la fecha, que es Animedia, publicada por editorial Gakken en 1981, fue cuando empezó su publicación, y pues esta empezó a incluir también material extra como pósters, y obviamente tenía más ilustraciones, sobre todo porque esta revista, al salir en el 81, pues tenía el beneficio de que ya para ese entonces ya empezaba a existir tecnología de impresión que permitía que las revistas tuvieran pues contenido visual más detallado y más vistoso, y pues también un poco ya empezaba a meter el asunto de videojuegos, pero de pocos años después, para 1985, salió la tercera revista, que creo que es la más famosa de las tres acá en Occidente, debido a que se importa mucho, publicada por Kadokawa Shoten en 1985, que empezó su publicación. Me refiero a New Type. Esta revista, que de seguro mucho les sonó el nombre, sobre todo porque creo que es la única que lleva el título escrito con letra, no con hiragana, katakana. Entonces su nombre proviene de la serie de Gundam, ya que New Type es el término que se les dio pues a esta supuesta nueva generación o nueva raza de humanos que tenían capacidades superiores, tales que les permitía tripular los Gundam, los Mobile Suits más poderosos.
Y pues por lo mismo esto implica que originalmente en un principio la revista se concentraba sobre todo en hablar sobre Gundam, porque pues es una de las comunidades más grandes, más fuertes de fans de una serie en específico. Los fans de Gundam son un grupo muy cohesivo y muy apasionado de esta serie. Entonces pues era natural que de este fandom hubiera una revista que se invocara más en ellos, y con el tiempo no tardó en también hablar pues en general de anime. Esta revista, entonces, su contenido pues con cada número siempre hay algo de contenido sobre Gundam, pero también hablan de muchas otras series de anime. Y esta revista se caracteriza por todo el contenido extra que le fueron agregando con el tiempo cada que comprabas una revista, como pósters, postales, y ya para los 90s que se popularizó la tecnología, pues son los que popularizaron el incluir DVDs o CDs en la revista. Si bien las otras revistas igual lo han hecho en varias ocasiones, el incluir CDs o DVDs como un extra no es algo que lo hacían constantemente, solo era de vez en cuando, y sobre todo pues como dije fue específico de la década de los 90s, principio de los 2000s que se llevó a la práctica esto, pero que New Type pues fue la que principalmente incluía este tipo de extras en su publicación. Ahora bien, estas revistas japonesas pues tienen la ventaja de que pues tienen un contacto directo con los creadores, y por lo tanto pueden incluir entrevistas directas con los animadores, los directores, productores, los seiyuu, o sea, los que hacen las voces, los escritores de manga, toda la gente que está directamente involucrada en crear anime y manga, e incluso hay creadores de anime o de manga que tienen columnas dentro de estas revistas, hablando sobre pues las diferentes cosas en la industria del anime, desde contar sus experiencias al crear sus trabajos, o al conocer a la gente, o como compartir sus perspectivas con el público, o también pues hablar de cómo se hacen las cosas dentro de la industria del manga y el anime. Y en varios momentos estas revistas incluso han incluido cortos episodios de manga hechos específicamente para estas revistas. Y pues estas tres revistas, Animage, Animedia y New Type, son las principales revistas que lideran la industria de revistas de anime, y que pues han persistido a lo largo de los años, ya que son las más viejas y las más importantes, porque si bien hay revistas ya más recientes que surgieron en los 90s o en los 2000s, y es lo curioso que en Japón pues todavía tiene cierta popularidad y la compra de revistas, porque a nivel internacional recordemos que pues las revistas impresas ya no tienen el impacto, ni la popularidad, ni las ventas que solían tener en épocas anteriores. Ya la mayoría han hecho la transición al formato digital. Sin embargo, en Japón todavía se sigue consumiendo en sus formatos tradicionales impresos estas revistas, pero ya también tienen contenido para internet en sus propias páginas. Y pues principalmente estas son las revistas en Japón. Ahora pasemos a el mundo angloparlante, empezando por Canadá, que fue donde surgió la revista más vieja sobre anime, y me refiero a Protoculture
Addicts, publicada por la editorial Protoculture Incorporated, y fue publicada desde 1987 hasta el 2008, que pues es cuando se dejó de publicar en su formato impreso. Esta revista, que pues como su nombre lo indica, para aquellos que sepan de la palabra protoculture, pues esta palabra sale o se deriva del universo de Macross, y pues esta revista originalmente era dirigida hacia los fans, que en esa época eran pues los principales fans dentro de anime de la serie de Robotech, la versión editada para el público occidental de Macross. Entonces pues era una revista que inicialmente pues se trataba de Robotech y de Macross, y hablaba principalmente de esos temas, y pues mucho de su contenido era pues entrevistas, alguna que otra reseña, muchas ilustraciones y pues columnas de los diferentes participantes de esta revista. Con el tiempo, cuando se empezó a popularizar el anime y a dar a conocer el anime a principios de los 90s en Norteamérica, pues esta revista empezó a hacer su transición de ser exclusivamente de Macross y Robotech hacia una revista que ya también cubriera pues otras series de anime, ya cuando pues había disponible en formato al menos de video muchas otras series de anime que venían directamente de Japón. Entonces pues esta revista duró bastante tiempo y fue la primerita. Aquí la vendían en las tiendas de cómic, obviamente las tiendas aquí en México las vendían en las tiendas de cómic que importaban cómics de Estados Unidos, y debido supongo a que era canadiense, no tan seguido la traían, pues pero a final de cuentas tenía su popularidad, y cuando el inicio de internet pues también tuvo notoriedad dentro del internet esta revista a final de cuentas terminó siendo absorbida o adquirida por la página Anime News Network, y pues mucho de su contenido y de su material pues ya es propiedad de ellos, y pues con el tiempo se apropiaron del contenido que crearon en esta revista, y de hecho se dice que pues parte del contenido de artículos, noticias y todo eso que publican en Anime News Network es parte de la propia revista Protoculture Addicts, como que es una versión digital de lo que hubiera sido la revista. Bueno, eso de Canadá. Ahora las otras dos revistas, que pasemos a Estados Unidos. Hay dos revistas que fueron relevantes y que surgieron en diferentes épocas. Primero, Animérica, esta revista que fue publicada por Viz Media, esta compañía que publicaba series como Ranma, que otras, ahorita no me acuerdo todas las series que publicaban en ese entonces. También publicaban tanto manga como anime. La revista la empezaron a publicar en 1993 y se dejó de publicar ya para el 2005 en su formato impreso. Esta revista era un tanto inusual, porque por un lado el tamaño de la revista era más grande que el formato pues estándar en que se publican normalmente las revistas. Tenía un tamaño un poco más grande,
y venía en pasta dura o pasta gruesa más que nada. Tenía una pasta gruesa, como un poco como cartulina, y en el interior, en vez de ser de esas páginas como plastificadas o como brillosas, pues la impresión era más bien como de periódico. Entonces tenían varias páginas en blanco y negro y algunas en color, pero no tenía páginas con terminación como mate, como brillosas, sino que del propio papel y la impresión eran un tanto opacas. Y de hecho el tipo de hoja que usaban era más bien papel bond, creo. No estoy seguro, pero era un papel muy parecido al bond, en el que imprimían esta revista. Entonces pues tenía una presentación bastante inusual para una revista. En un principio esta revista pues incluía artículos, noticias de la industria del anime, tanto en Japón como también las compañías que estaban publicando anime en Norteamérica, así como una que otra entrevista a algunos creadores, pero sobre todo columnas y artículos de gente que era experta en la industria del anime, gente de pues occidental, y en pocas ocasiones llegaron a tener entrevistas con algunos creadores, y copiaron en cierto momento el formato de las revistas japonesas al incluir un manga en las páginas centrales, pero mucho de su contenido era en blanco y negro de sus páginas, y unas que otras páginas contadas a color, y de vez en cuando incluían pósters y postales en ocasiones especiales. Esta revista, este fue el formato en los primeros años, y ya hacia los 2000 cambió pues al formato más típico de cualquier otra revista, cambiando el tipo de papel, y los acabados y todas las páginas en color. Pero este cambio también dio que la revista pues empezara a hablar más de series que se veía más bien en televisión abierta, y no tanto de series recientes en Japón. Entonces como que se concentró más en lo que había comercialmente en Estados Unidos, y pues esta es la Animérica, y de hecho fue mi primera revista que empecé a coleccionar de anime, y pues hablaba de series que salían en video, obviamente en Estados Unidos. Ahora bien, la otra revista es la versión americana de una revista japonesa. Me refiero a New Type USA. Esta revista, publicada por ADV Films, esta compañía que ya desde hace años publicaban series de anime en video, en DVD y en VHS, pues esta revista adquirió los derechos para publicar la versión americana de New Type, y empezó a publicarse en el 2002 y duró hasta el 2008. Esta revista pues era muy llamativa y me gustaba mucho el formato y el contenido, porque era casi una calca de la versión japonesa en cuanto al formato y la presentación. Entonces era visualmente muy llamativa, y algo que tienen las revistas japonesas es que pues al estar tan conectados directamente con la industria del anime, pues ellos tienen el privilegio de comisionar ilustraciones a los propios creadores de anime, ilustraciones originales para sus páginas. Entonces muchas ilustraciones que ves en las revistas japonesas
son ilustraciones que no vas a ver en el propio anime ni en el material promocional que manejan para las series de anime, sino son ilustraciones que solo vas a ver en esas revistas. Y de hecho Animérica tuvo el privilegio de sacar una portada, o una o dos portadas, que fueron comisionadas directamente a los creadores. Por ejemplo, yo siempre me quedé con las ganas de conseguir una ilustración que metieron en una portada sobre Rayard, que es una ilustración que no vas a ver en ningún lado, fue exclusivamente hecha para la revista Animérica. Pero bueno, regresando a la New Type USA, pues incluía todo lo bueno de la New Type original. Incluía muchas de las columnas y artículos y reseñas de la versión japonesa, hacían traducción directa de todo ese contenido. Entonces, por ejemplo, tenían columnas escritas por creadores. Por ejemplo, había una columna escrita por una de las creadoras de Clamp, y así había manga y todo eso. Y aparte también incluía esta revista Blu-ray, DVD en cada número, un DVD con trailers o a veces los primeros episodios de diferentes series, como para un teaser, como para pues conocer las nuevas series que estaban saliendo en Estados Unidos en video. Entonces pues y aparte incluía un póster, incluía muchas veces postales, o sea, era todo un paquete muy llamativo y muy padre el tener una de esas revistas, una New Type USA, y pues tener una revista directamente japonesa traducida, pues era todo un buen paquete. Y eventualmente pues empezaron a incluir obviamente ellos su propio contenido, sus propias reseñas, unas que otras columnas escritas por el equipo de Estados Unidos, pero no dejaban de incluir también el material japonés. Entonces pues fue una revista que la verdad valió mucho la pena coleccionarla a los que lo llegamos a comprarla. Sí, salía muy cara y solo la conseguías en las tiendas de cómics, igualmente que la Animérica, en tiendas que importaban cómics, pues también traían estas dos revistas. Entonces pues obviamente salían caras y pues solo en esos lugares las podías conseguir, pero valía mucho la pena esa revista, la verdad. Lástima porque pues esta revista sucumbió, como muchas otras revistas, a la crisis que se dio a finales de los 2000 de la industria del anime en Estados Unidos. La industria, me refiero a todas aquellas compañías que vendían y distribuían anime en formato de video, o sea, en DVDs y Blu-rays y VHS, o incluso en formato digital. Pues muchas de estas compañías pues en esa época pues se cayeron mucho las ventas de todos estos productos y pues estas compañías o fueron absorbidas o quebraron o cerraron. El chiste es que desaparecieron casi todas estas compañías y cerraron muchas ramas de ellas. Y en el caso de ADV Films, pues desapareció la compañía. Entonces pues desapareció con ellos esta revista. Y bueno, estos son, y pues algo que hay que recordar es que había ciertos columnistas, ciertos escritores, tanto para la Protoculture Animérica y New Type, que eran investigadores y expertos de la industria del anime y del manga, y que habían escrito libros sobre eso, que solían escribir columnas o artículos para estas revistas, incluyendo la que continúa,
que es de Gran Bretaña, la Anime UK. Esta revista que surgió en una convención de cómics y anime allá en Gran Bretaña, y que fue una revista que copió muy bien el formato, pues, la presentación de las revistas japonesas, publicada por Sigma, y se publicó esta revista de entre 1991 y 1996. Esta revista, pues así como incluía reseñas de series que salían localmente en video en Gran Bretaña, series de anime, también incluían reseñas y noticias de series que estaban surgiendo, se estaban estrenando en Japón, y de series pues que no habían salido de Japón. Aparte de que, igual que las revistas americanas, esta también incluía artículos y columnas de expertos de anime, de prácticamente los mismos expertos de anime que escribían para las otras revistas. Y entonces, pues esto compartía mucho en común, pero sin embargo hay que resaltar que la Anime UK como que se acercó en su propio concepto al formato que tenían las revistas japonesas. Entonces ese fue su gran mérito. Y de esta, pues pocas números llegaron acá a México por medio de la revista, por las tiendas de cómic que ya he mencionado. Ahora sí, vayamos a la parte más conocida de la mayoría del público en México y Latinoamérica. Me refiero a las revistas publicadas en nuestro idioma, en español. Empezando primero con las revistas de España. Por varios años nos estuvieron trayendo importadas, tanto por tiendas de cómics de todos tipos, porque había algunas tiendas de cómic que no traían cómic de Estados Unidos, sino que traían cómic o manga importado de España, pues por la ventaja de que estaba traducido en nuestro idioma, en español, claro, con el formato o con el lenguaje de España. Entonces había varias tiendas que pues vendían, importaban productos traídos de España, manga sobre todo. Entonces pues estas tiendas fueron las primeras en traer estas revistas españolas, y después pues también de alguna forma las editoriales también la editorial de los grupos de distribución de revistas aquí en México, al parecer tienen algún contacto con España, entonces con cierta frecuencia traen publicaciones, revistas traídas de España. Y en esa época, con la popularización del manga y el anime, pues empezaron también a traer a puestos de revistas algunas de estas revistas españolas. Ahora bien, empecemos mencionándolas por orden en que surgieron, y voy a mencionar principalmente las revistas que tuvieron más distribución en nuestro país, de las revistas españolas, y que yo llegué a ver en las diferentes tiendas y algunos puestos de revistas. Empezando por Mangazón. Esta revista, que empezó a publicarse en 1997 por Berserker Ediciones, es un caso curioso porque es una revista que empezó como un fanzine. Empezó a publicarse con folletos hechos por aficionados, con poca calidad de impresión, prácticamente con fotocopias de pocas páginas, y muchas veces pues la información era la propia información que conseguían por su lado los propios escritores del fanzine. Y así duró por varios años como fanzine, hasta que
pues ya se convirtió en revista para 1997 precisamente. Ya tomó el formato de revista y ya pues crearon su propia editorial en Forma, entonces ya fue revista ya en Forma. Esta revista, pues como muchas que creo que tuvieron en común con las revistas de Latinoamérica, si bien incluían de vez en cuando columnas y artículos escritos por sus propios redactores, propios editores de la revista, también solían recurrir mucho a la información que se encontraba en internet, tanto reseñas, noticias y sobre todo todas las ilustraciones que aparecían en la revista, pues o muchas de ellas las obtenían de internet y pues simplemente manejaban que pues este material lo usaban con fines de investigación o de reseña. Esta y las consiguientes revistas ya en cierta época empezaron a incluir CD, un CD con material extra, ilustraciones, algunos archivos de música como MP3 y en algunos casos especiales se incluían videos de trailers o de intros o de cosas así, y los que pues se le echaban más ganitas incluían algún material multimedia también sobre la escena del anime allá en España. La siguiente revista en surgir en España y que se popularizó acá en México fue la Dokkan, publicada por Ares Informática a partir de 1998. Pues esta revista se distinguió, perdón por el ruido, que sobre todo empezó a meter más información sobre la escena local de lo que era el anime y el manga, algunas noticias sobre lo que había en televisión y sobre todo los eventos que había de anime y manga allá en España. Y como dije, como las otras, en cierto punto empezó a incluir también su CD con material extra. La siguiente revista en ser publicada y que también llegó a ser popular acá en México, que se vendió en muchos lugares, fue la Minami, surgida en 1999, también por Ares Informática. Esta revista como que creo que se distinguía porque incluía un poco más información y material, más que nada extra para aficionados, sobre todo ilustraciones y cosas así, pero igual la verdad no se veía mucha diferencia y también incluía el clásico CD extra con material, y la que pues creo que le sacó más jugo a esto de incluir el CD extra con material fue la Anytype, que se empezó a publicar en el 2001 de Mega Multimedia, y que pues desde su nombre se lo fusilaron obviamente, porque Anytype, digo, como que hacen referencia a la New Type que pues es la revista japonesa de anime más famosa a nivel internacional, pues Anytype. Y esta revista aparte creo que destacó porque se fusiló más material y metió más material en sus CDs, no solo trailers o cortos o openings o uno que otro archivo de música y ilustraciones de baja calidad, sino que también estos se atrevieron a meter a veces episodios completos de alguna serie de anime. Entonces, no manches. Pues aquí esto también lo hicieron estos de Anytype. Y de hecho recuerdo que circularon por muchos lados estos CDs
y encontrabas en la mayoría de las tiendas de cómics, incluyendo aquellas tiendas un tanto menos formales, esta revista. Creo que era la que más se distribuyó a lo largo de México. Y bueno, pues ahora, y mencionando México, pues pasemos precisamente a las publicaciones creadas en México sobre anime. Empezando primero que en los 90s, pues era muy caro y muy difícil pues tener acceso pues a alguien que te imprimiera una revista y pues también conseguir pues los recursos y los permisos para publicar una revista. Entonces la mayoría de los aficionados más dedicados que quisieron hacer una revista sobre anime pues empezaron haciendo fanzines. La gran mayoría fueron fanzines. Empezamos con la revista con el fanzine de Animanga de Editorial Dos Cuervos, que empezó a publicarse en 1994. Me acuerdo que era el fanzine más sustancioso en cuanto a que incluía mucho más artículos, reseñas e incluso ellos creo que llegaron a tener artículos también sobre lo que había en televisión y sobre la industria del doblaje aquí en México, de las diferentes series de anime, y también de vez en cuando hablaban sobre videojuegos en esta revista, pero sobre lo más destacable de este fanzine, que pues tardó un tiempo pero terminó siendo revista. Bueno, así que revista más o menos hecha, porque pues tenía sus limitaciones, pero que incluía mucha información sobre las series más populares del momento aquí en México, y por lo tanto cuando eran populares series como Sailor Moon, como Dragon Ball, como Saint Seiya, pues incluyeron mucha información sobre estas series. Entonces fue su gran acierto de esta fanzine, que eventualmente se convirtió en revista. La siguiente es Domo, esta revista que se empezó a publicar en 1994 y que, por ejemplo, la Animanga, y como tenía formato más de fanzine en cuanto a que la revista está publicada en media carta, en tamaño media carta, entonces sería un poco como un boletín, como un folleto. Y la Domo tenía tamaño, primero tuvo creo tamaño oficio, el tamaño del fanzine, y después ya fue tamaño carta. De hecho me acuerdo que yo tuve, o tengo creo todavía, los primeros números de ese fanzine, que venían pues eran páginas engrapadas, o sea, un fanzine en forma, páginas engrapadas de fotocopias y escritas en máquina de escribir o en impresora, los artículos. Y pues lo destacable de la Domo es que pues hacían un poquito más trabajo de investigación y te daban mucho más información más detallada, sacada de Japón, sobre todo que se metían un buen clavado a internet y sacaban pues buena información, y también pues hacían referencia a algunas que otras revistas en inglés para sacar su información tanto de anime como de videojuegos. Entonces sacaban muy buenos artículos, muy buena información. Esta revista Animanga balanceaba bien lo que era texto con imágenes, todo en blanco y negro, y hasta que muchos tiempos después que tuvieron la capacidad de imprimir en color. Y la Domo pues fue prácticamente toda su existencia en blanco y negro, toda impresa en blanco y negro, y incluían sobre todo más texto y menos ilustraciones, y en vez de sacar ilustraciones de internet, pues muchas veces
a veces hacían sus propias ilustraciones para la revista. O sea, sí tenían ilustraciones de internet, pero era menos el material que sacaban de ahí en cuanto a lo visual. Y pues esta, aunque llegó a tener portadas a color, como que no se sintió en sí que dejaran su formato de fanzine. Siento que todavía parecía más fanzine que revista en sus últimos números. Otra que fue famosa y un tanto infame fue el fanzine de Plan B, que se empezó a publicar en 1995. Famosa porque pues esta fanzine, porque sí no dejó de ser fanzine, pues cubría no solo anime, sino que ya en primera empezó a hablar de otros aspectos de anime o de otras series de anime que a lo mejor las otras revistas no cubrían, como que entre comillas se fueron por lo menos mainstream, por lo más de culto, por veto a saber, y de hecho de ahí provenía como que esa era la tirada del nombre Plan B, porque pues ellos pretendían sobre todo ser alternativos. Hablan de series de anime poco conocidas o de cosas de manga y de otras aficiones relacionadas con el manga y el anime, y eran como que tenían noticias y todo eso, menos ilustraciones, más fan art, más ilustraciones hechas por ellos, y sobre todo sus artículos y sus columnas eran mucho más incisivos y un tanto más ácidos. O sea, solían criticar muy duramente a los otros, al material que se producía, incluso solían criticar a las otras revistas y a los otros fanzines, e incluso a los propios medios como a la televisión y a la industria editorial. Entonces pues sí se metieron en varias broncas, o en varios dramas más bien diría, con mucha gente debido a estos artículos y a estas opiniones pues muy incisivos, y a veces la verdad sí se pasaban, sí hacían comentarios demasiado pues más que buscaban atacar a ciertas cosas que no les parecían a ellos, más que ser críticos como tales. Entonces pues también pues se generó mucho drama alrededor de este fanzine, y hubo tanto aquellos que lo defendían como aquellos que lo atacaban y lo criticaban. Y por cierto, rescatando otra cosa que también tenía destacable el fanzine y revista Animanga, es que también llegó a incluir en sus páginas centrales también unos pues especie de cómic estilo manga en sus páginas centrales, muy cortitos, y escritos pues por gente que era parte de su equipo. Entonces pues eran creaciones originales que trataban como de complementar el contenido en su fanzine, tratando de asemejar las publicaciones en Japón. Y una revista que fue prácticamente la única revista de anime por mucho tiempo en México, aunque hubo otras que duraron poco, esta permaneció por mucho tiempo. Me refiero a la Conexión Manga, que salió en 1999 por editorial Editoposter, y que pues la verdad esta revista, por lo que yo supe, incluso hablando con gente que trabajó dentro de la revista, pues la verdad es que era una revista que era hecha por diferentes
aficionados que sí eran apasionados del anime y del manga, pero que sobre todo el principal jefe y editor de esa revista no era una persona que realmente le interesara el manga, el anime, simplemente era una persona que invertía en la revista, un productor, alguien que aportaba los recursos económicos y aprobaba el contenido de la revista, simplemente. No era alguien que realmente le interesara sobre anime y manga, y más que nada dejaba su suerte a los que realmente creaban y organizaban el contenido de la revista. Y se notaba mucho. O sea, si bien mucha gente fue fan y yo coleccioné esta revista, la verdad es que la revista dejaba mucho que desear. Si bien las revistas españolas tenían también mucho material que se fusilaban de internet, pues esta era pues a una mayor ofensora de ese pecado de fusilarse las cosas de internet. En primera, no tenían la calidad ni de impresión ni de diseño gráfico, por limitado que este fuera, que tenían las versiones españolas, sino que el diseño editorial de Conexión Manga era muy pobre, y lo peor que que no solo se fusilaban imágenes de internet, que eso era muy común y digo hasta cierto punto sería justificable, sino que también esta revista tenía mucho la osadía de fusilarse artículos y pues reseñas de internet. Muchas veces o las copiaban de blogs o de páginas en español, o simplemente hacían una traducción de alguna reseña o alguna noticia que se fusilaban de internet. O sea, así tal cual, eso fue por muchos años Conexión Manga. Era una colección de material que se fusilaban de internet, tanto imágenes como reseñas y muchas de los artículos. Había uno que otro artículo que sí era escrito originalmente por los autores de la revista, pero muchas veces los columnistas o articulistas de esta revista simplemente se hacían la tarea de traducción de artículos que existían en internet. Y así fue por muchos años. Si acaso lo destacable es que pues al menos hacían cobertura de vez en cuando de las convenciones y eventos relacionados con anime y manga que había alrededor del país, sobre todo en la Ciudad de México. Y pues ya más bien para años más recientes fue que ya depuraron un poco ese contenido y ya empezaron realmente a escribir material más propio de ellos. Entonces ya como que empezó a ser más una revista más, pues ya más creada desde ellos mismos y no una colección de contenido de internet que simplemente se fusilaban. Yo por eso la critiqué muchísimo esa revista y por eso es que nunca la llegué a comprar, aunque sí la llegué a leer de gente que la coleccionaba. De hecho es por eso que yo me di cuenta que de cómo se fusilan la información, porque me tocó leer varias veces reseñas o artículos en la revista que se me hacían muy familiares, y así que conforme iba leyendo me empecé a dar cuenta que era algo que había leído ya antes en alguna página de internet, sobre todo en páginas obviamente famosas de internet. Y muchas de las ilustraciones que incluían en la revista pues eran las típicas ilustraciones que encontrás en un montón de páginas de internet. Entonces hasta en eso ni siquiera se daban a la tarea de encontrar imágenes pues un tanto más diferentes. Y bueno,
Se dice por ahí, no estoy seguro, que revivieron a la revista y que actualmente está volviendo a editarse, porque sí hubo un tiempo en que ya dejó de publicarse, como siempre por dramas dentro de la propia revista, con ex empleados y el jefe y todo eso. Porque digo yo, algo que hay que criticarle mucho a la industria editorial de habla hispana es que como que hay mucho drama entre los propios autores, escritores, editores. Entonces luego se están echando chismes, críticas, ataques personales entre ellos, y pues nada más es puro drama lo que digo, luego tienen a armar entre las diferentes publicaciones, y las publicaciones, incluyendo los fanzines, no estuvieron exentos. De hecho por eso muchos de ellos se desaparecieron, porque como todos ellos tuvieron algo de drama en la historia de cómo desaparecieron. O sea, nunca fue una situación más personal o nada más de cuestiones profesionales, sino que siempre fue algún drama de que fulanito dijo quién sabe qué cosa de mí, o que tal no me trató bien, o que tal no me respetó, cosas así. Ahora bien, los que trabajaban para publicar Conexión Manga, al menos ellos hacen referencia a que sí había ciertas situaciones legales en cuanto a las condiciones de trabajo por las que dejaron de morir la revista. Y por último, por ahí del 2017 hubo el intento de crear pues una revista pues para las nuevas generaciones de aficionados de anime y de manga, una revista llamada Generación Friki Plaza, que fue pues abanderada por la editorial Camite, esta editorial que pues tiene su reputación porque publica mucho manga y cómic de manera oficial. Entonces, y por lo regular sus ediciones, aunque caras, son de buena calidad. Pues esta revista Generación Friki Plaza, como su nombre lo implica, que la lanzaron en 2017, pues era una colaboración de Camite con los del consorcio, la compañía que maneja las Friki Plazas, estas plazas comerciales en diferentes partes de México, que pues se concentran o se especializan en vender material friki, o sea, anime, manga, cómic, videojuegos, más que nada. De eso se tratan estas plazas comerciales. Y pues esta revista que pues abarcaba un tanto más y tenía más contenido original, tenía reseñas y noticias de anime, pero sobre todo también incluía eventos relacionados con anime y manga nacionales e internacionales, y también artículos relacionados como consejos de cosplay, o a veces reseñas de videojuegos o diferentes cosas así. O sea, se ve que la revista fue creada de manera más profesional, en contraste con las otras revistas que habían existido en México. Desafortunadamente esta revista creo que nada más duró como 5 números o algo así, y ya no se siguió publicando. Y a pesar y con todo y todo, sigue ahí como que el apartado de esta revista, tanto en la página de Camite como en la página de la Friki Plaza. Entonces pues es una revista, un proyecto que a final de cuentas como que lo dejaron morir. Yo creo, tal es mi especulación, que fue más que nada por parte de los de la
de la compañía que maneja las Friki Plazas, porque por lo que yo tengo la impresión, esta compañía que maneja las Friki Plazas, la verdad es que es una compañía que se dedica más que nada a administrar estos edificios con locales comerciales y rentarlos y crear espacios para que pongan sus locales con negocios relacionados con anime, manga, cómics y videojuegos, gente particulares y dar espacio como restaurante, como espacio de comida, o darle mantenimiento al edificio y cosas así, logística de un centro comercial, y ellos realmente no están metidos o no están interesados en sí en lo que es pues la afición, los fans de anime y de manga. Entonces sí siento que fue más que nada de su lado su desinterés lo que dejó morir a esta revista, que pues a final de cuentas el crear una revista implica dedicación y mucho esfuerzo y mucho trabajo de investigación y de redacción, que es algo que no cualquiera se puede aventar a hacer. Entonces pues lástima por esta revista, pero bueno, es una mención. Y bueno, yo creo que con esto ya voy cerrando este tema de las revistas de anime alrededor del mundo, revistas que en algún punto estuvieron todas ellas disponibles acá en México. Entonces pues espero que les haya traído recuerdos o pues les haya traído información de pues todas estas revistas que a lo mejor no conocían de su existencia y de su relevancia, y que pues todas han estado disponibles aquí en México. Entonces pues vale la pena que las busquen. Muchas de ellas tienen información muy valiosa de anime que la verdad no vamos a encontrar en cualquier página, y que vale la pena rescatar mucha de la información que mayor o menor medida han llegado a compartir del legado, de la historia, de todo este mundo de anime. Ya nada más como recomendación extra les menciono la página revistasanimemanga.wordpress.com. Lo repito, revistasanimemanga.wordpress.com. Esta página es una página bastante buena, por donde diferentes colaboradores han contribuido para escanear y compartir en línea pues el escaneo de todas estas páginas que han sido publicadas a lo largo del tiempo de habla hispana. Dígase revistas tanto de España y México, como de otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile o Perú. Entonces pues tiene un buen catálogo y archivo de muchas revistas de anime, de manga, incluyendo también fanzines que surgieron en diferentes países a falta de revistas. Entonces también pues nada más para que también pues si quieren conocer un poco más del tema se metan a esta página, y aquí pueden, y muchas de estas revistas las pueden ver en línea o descargarlas. Entonces pues ahí está la recomendación. Y pues esto voy cerrando entonces este episodio 144 de Poco Común. Así que vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Y bueno, ya con esto cierro que fue el episodio 144 de Poco Común. Gracias por descargarlo, por escucharlo, por streamearlo y sobre todo por compartirlo y
dejar sus likes y comentarios en los diferentes espacios donde se publica este podcast. Les recuerdo que este podcast está disponible en iVoox, en su página de Poco Común, y en las principales plataformas de audio como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, y pues para que lo busquen en todas estas principales plataformas, este podcast de Poco Común. También les recuerdo que pues este podcast también se comparte en Facebook, en la página de la Nerdulería principalmente, que es de donde se originó este podcast, donde checo los likes y los comentarios también, así como en iVoox, y también pues la pueden encontrar como parte de la podcastería en mi página de Facebook de Sorcerer Z, y también en la página de Facebook de Encode, que también junto con la podcastería son páginas dedicadas a difundir diferentes podcasts de habla hispana. Entonces pues para que chequen también estas dos páginas de internet, la podcastería y Encode, donde van a encontrar pues contenido de podcast de diferentes tipos. Y bueno, y ya con esto voy cerrando. Les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a las 10 de la noche hora central de México en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z, la letra Z al final, todo de corrido. Esos días estoy en vivo transmitiendo diferentes partidas de diferentes videojuegos para que pues me acompañen. También les recuerdo que pues este podcast en su formato de video se publica en la página de la Nerdulería en YouTube, también para que vean si les interesa en formato en video este podcast, donde se complementa pues el audio con contenido audiovisual, contenido visual más bien. Y también les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, Sorcerer Z, Sorcerer espacio la palabra Z, para que chequen también mi canal de YouTube, donde tengo contenido de anime, contenido de videojuegos y de alguna que otra cosa. Gracias por escucharme, y pues nada más darle agradecimiento rápido a la gente que dejó sus likes en los últimos en el último podcast, en esta vez que fue el de podcast de TMS Entertainment. Gracias a Yuki Soto, a Gold21 y a Allen Marcells, que dejaron sus likes en iVoox. Y también gracias por su like en la página de la Nerdulería de Facebook a ver un momento, que esto no se está poniendo medio payaso. Ya ven cómo es Facebook, de que luego no te carga rápido las cosas. Jorge Ramírez Lupercio, Anilú de Latre y Jorge Cruz, muchas gracias por sus likes y por compartirlo. Muchas gracias. También gracias a Goku, que con mucha frecuencia comparte este podcast. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.